Radio San José de Cúcuta, líder en la construcción de un país en paz. 1160 Radio San José. La cultura, la información, la libre expresión y opinión tienen espacios en Radio San José de Cúcuta. Pero advertimos, todo el contenido generado en el siguiente programa es responsabilidad única y exclusiva de los productores y no comprometen a la Universidad de Pamplona ni a Radio San José de Cúcuta 1160 AM. Radio San José. Siempre Venezuela. 2 horas de información, noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Y con este tema de Te Amo de Piso 21 y Paulo Londra, iniciamos esta emisión en Siempre Venezuela. Venezuela es noticia a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, enlazados en esta primera hora con Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Alex Meneses y a Robinson Cárdenas, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Y el Consejo Nacional del Comercio y los Servicios de Venezuela exigió el día de hoy al Estado que mejore los servicios públicos para evitar los constantes cortes de luz, de agua, de telefonía y de internet, entre otros que les impiden desempeñar su labor con normalidad. En un comunicado que han enviado, el gremio ha destacado como inconvenientes habituales las fallas recurrentes de electricidad, las demoras en la conexión de internet, los excesos de trámites administrativos y además los altos tributos municipales o el impuesto a las grandes transacciones financieras que gravan con el 3% los pagos efectuados en divisas. Frente a las diferentes trabas que se vienen ocasionando, pues están estas carencias y además habla la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, quien valoró ese gran esfuerzo que han hecho el sector privado para aportar un granito de arena dentro del aparato productivo, a pesar de los graves problemas por los cuales está pasando el país. Por otra parte, Polesel rechazó que los ciudadanos no tengan disponibilidad en el crédito al consumo para así poder reponer sus artefactos, bien sean los aires acondicionados que se han dañado, todo esto a causa de ese producto de los apagones, o un teléfono celular que pues fue robado y que también, al igual por el tema de los cortes de energía, pues también han sufrido. Consecomercio celebró su asamblea anual número 52 a finales de mayo, donde en medio de este encuentro viene presentando estas grandes dificultades. Y hablando de esas dificultades, el día de hoy, el Maracaibo, en la tercera parte, casi la tercera parte, pues tiene nuevamente racionamiento de 4 horas. Es lamentable la situación que se da y se presenta, y ante esto el gobierno no realiza ninguna acción, hace caso omiso a este tipo de situaciones a nivel de servicios públicos, a nivel de servicios básicos, que es lo que debe tener el mínimo de garantías para el bienestar de todos los ciudadanos. Y en otro orden, Nicolás Maduro ha mencionado que gane quien gane en Colombia, pues quiere una cooperación, así lo ha venido mencionando, gane quien gane la presidencia de Colombia, que se va a definir el próximo 19 de junio, espera que pueda existir la paz y la cooperación entre ambas naciones vecinas. 6 millones de colombianos viven en paz en Venezuela, nadie los molesta, la paz y la hermandad es lo único que queremos con los hermanos colombianos. Gane quien gane esta presidencia en Colombia, queremos paz y cooperación en Colombia, lo lograremos, así lo ha venido afirmando y lo ha realizado a través de un programa televisivo. El número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que espera que las relaciones entre Colombia y Venezuela mejoren con ese nuevo presidente en la nación andina, cuyo nombre pues se definirá en esa segunda vuelta electoral. La fuerza de los pueblos es superior a las posiciones que tengan los diferentes presidentes. Ojalá que el que gane allí en Colombia
entienda que lo más sano es que tengamos muy buenas relaciones y ojalá pues se dé de la mejor manera, es lo que ha expresado, y esto lo ha realizado a través de una conferencia de prensa. El político afirmó que en Colombia habían presidentes de oligarquía con quienes Venezuela tuvo muy buenas relaciones. La locura comenzó con Andrés Pastrana, y eso lo viene mencionando, que desde ahí empieza esa locura. Abiertamente ha planificado magnicidios de Colombia para acá, no uno, sino invasiones, no una, sino varias, es lo que viene mencionando también. Entonces, ojalá todas las cosas se den para el cambio, se den para la tranquilidad, se den para la paz en el país, lo ha afirmado. Según la Registraduría Nacional de la entidad que ha organizado estos comicios con el 99,99% de las votaciones, viene mencionando este gobierno de facto de Nicolás Maduro, y con Diosdado Cabello a la cabeza, dice, bueno, aquí se está contabilizando que Petro puede ser el posible presidente con el pacto histórico para Colombia. Esperamos recibir esa noticia el próximo 19 de junio, pero igual, si gana Hernández, también buscamos que Rodolfo pues nos ayude y tengamos las mejores relaciones sociales, políticas y económicas, además de intercambio comercial, es lo que mencionan y lo que esperan al momento de esta nueva elección en Colombia como presidentes. Bueno, el tema hoy aprendí con los adolescentes. Ese tema nos permite iniciar el segundo segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Todos los inhabilitados pueden participar, lo que dijo Ramos Salud sobre las primarias de la oposición. Pues así, el secretario general de Acción Democrática, Henry Ramos, aseguró el día de hoy que los dirigentes que se encuentran en exilio o inhabilitados podrán participar en las primarias de la oposición. Durante un acto del partido celebrado en Caracas, resaltó que hay apertura para candidatos, pero advirtió que no pueden adelantar ninguna hipótesis. Estén dentro o estén fuera, pueden participar en esas primarias. Enrique Capriles, que está inhabilitado, Leopoldo López, que está inhabilitado y en exilio, Julio Borges, que está en exilio, Juan Pablo Guanipa, que está inhabilitado, es lo que ha expresado en la tarde de hoy. Luego de los rumores de esa designación como representante para las primarias, el político ha ratificado su participación, pero además resaltó en el momento que no existe un candidato oficial de Acción Democrática. Bueno, se cumplen hoy 11 meses de la detención arbitraria y privación ilegítima de la libertad que realizó el Estado venezolano el pasado 2 de julio del 2021 contra el docente universitario, padre e hijo, defensor de los derechos humanos y director de Fundarredes, Javier Tarazona. Se han violentado de manera flagrante los derechos fundamentales hacia su persona. Hoy se cumplen 11 meses de una detención injusta a la que se le han dado largas con audiencias diferidas, aislamientos forzados y además retaliaciones, por lo que debemos buscar que su voz sea elevada para evitar que sea uno más de los presos políticos venezolanos que han fallecido en manos del Estado venezolano. Esto lo dijo la abogada Clara Ramírez, gerente de documentación de Fundarredes. Desde la sede de esta organización, dirigentes, defensores, activistas, gremios y sociedad civil alzaron la voz para exigir la liberación de quien por años ha defendido a los más vulnerables y hacer visibles hechos de vulneraciones de derechos que el Estado no garantiza a través de organismos de seguridad y cumplimiento de leyes, desde privativas de libertad y aislamiento que le prohíbe recibir visitas que por ley le corresponde tanto a sus familiares como a sus abogados defensores. Javier Tarazona se ha visto gravemente afectado por una detención injusta, arbitraria e injustificada que de forma sistemática viola sus derechos a una vida digna, plena salud y también a la defensa, resaltó Clara Ramírez. Y Un Mundo Sin Mordaza ha asegurado el día de hoy que pese a una ligera mejora económica, la emergencia humanitaria que padece el país desde el año 2017 continuó durante el año 2021, año en el que la pandemia del COVID-19 dio indicio en la aceleración de las carencias y además de las necesidades preexistentes de la población.
Así lo dijo en la presentación del informe Venezuela en Cifras el abogado Diego Ponce de León, miembro del equipo legal de la ONG. La emergencia humanitaria compleja continúa en Venezuela, así como las violaciones sistemáticas, generalizadas y continuadas de los derechos humanos, principalmente de la vida, la subsistencia y los derechos civiles, políticos y migratorios, es lo que ha señalado. Existe esa emergencia humanitaria, agregó que el año pasado el 85% de los centros hospitalarios no contaron con artículos de limpieza, equipos de bioseguridad para proteger así a los pacientes, médicos y personal del sistema de salud contra el COVID-19, ni con suministros de agua potable. Así lo ha venido manifestando. Bueno, copatrocinada por Suecia y Kenia, se está realizando en Europa la reunión Estocolmo más 50, con un lema: un planeta sano para la prosperidad de todos, nuestra responsabilidad, nuestra oportunidad. Este evento tiene un carácter netamente ambientalista, busca representar la visión que se tiene sobre el medio ambiente por parte de líderes mundiales y representantes de gobiernos, empresas, organizaciones internacionales, sociedad civil y jóvenes, y se está realizando desde el día de hoy hasta mañana en Estocolmo, Suecia, para impulsar la acción hacia un planeta sano. Sin embargo, hasta allá se llegó Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, la vicepresidenta del gobierno de facto, señalando esta grandísima mentira. Hemos sembrado más de 33 millones de árboles y hemos garantizado que un 44% de nuestro territorio sea protegido, resaltó en su intervención. Ahora, Delcy Rodríguez cree que los venezolanos no sabemos que están destruyendo el Amazonas con el arco minero, que están entregando concesiones a diestra y siniestra para la explotación de sílice en la zona centrooccidental del país, que están produciendo derrames petroleros que están afectando a las costas marítimas de Venezuela y especialmente al lago de Maracaibo, que están haciendo explotación irregular de coltan y de otros minerales preciosos en Amazonas, el estado Bolívar, y que también están sometiendo a contaminación con mercurio el estado del Tamacuro. Eso, señora Delcy Rodríguez, es el legado del chavismo, la destrucción del medio ambiente venezolano, y debería tener un poco de vergüenza para ir a contar mentiras allá en Estocolmo frente a gente responsable y seria como los representantes de los países allí reunidos. ¿Cómo es esto de que hemos garantizado que un 44% de nuestro territorio sea territorio protegido? Por ley sí, pero por la acción real de ustedes con las concesiones mineras están destruyendo prácticamente la reserva natural más importante que tiene Venezuela. Y no contó que los focos de deforestación que se presentan en Venezuela debido a la falta de servicios básicos como lo es el gas para la población, que les ha tocado generar deforestación para poder consumir sus alimentos. Así es, claramente. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical. Y al regreso, seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Agradecemos la participación de Radio Delfín 1060 AM en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui y el Miora. Ya regresamos. Bueno, la cremita, se la deja poner. La cremita de Guaco con Gilberto Santa Rosa nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información en esta segunda hora, que nos enlazamos con Aruba Estéreo 91.5 FM. Y el personal de enfermería protesta en el hospital de Maracaibo y exige cumplir con su contrato. Pues así el personal de enfermería adscrito al Sindicato Único Nacional de Empleados Públicos Profesionales, Técnicos y Administrativos del Ministerio de Salud de Maracaibo realizó una protesta nacional para la reivindicación de la clausura concerniente al pago de uniformes y de calzado, la cual solo se otorgó a trabajadores en 4 estados del país. Queremos pagos, no queremos trapos, decía la consigna de los trabajadores a las afueras del Hospital Universitario de Maracaibo. Por su parte, la vocera del gremio, Nelly Ventura, quien además es secretaria general del SUNEP S.A., indicó que ante el silencio administrativo por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto para pagar estos importes, pues convoca a la protesta
en los diferentes estados que esperan recibir este tipo de beneficios. Según la vocera, el gobierno se comprometió a pagar a finales de mayo el 50% del monto acordado de 650 bolívares, mientras que la otra parte le pagaría en la segunda quincena de julio. Bueno, y como siempre ha resultado falso esto. Por otra parte, la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, explicó que cualquier incremento en el combustible incide en el precio final de los productos, pero el problema no es con el diésel y tampoco es exclusivamente el precio. Polesel aseguró que el verdadero problema es la escasez de combustible en el interior del país y el precio más caro que se está pagando por él. Hay problemas en la producción y en la cadena de distribución, por eso creemos que es necesario ajustar todo lo que incide en que este combustible pueda llegar a las estaciones de servicio. Tiziana Polesel recalcó que la atención que se le presta a la capital difiere mucho con las condiciones en las que se vive fuera de Caracas, no solo con el combustible, sino también con los servicios básicos. Además, la presidenta de Consecomercio destacó que lamentablemente fuera de Caracas hay una incidencia importante, por ejemplo, en el número de sucursales que tienen las cadenas comerciales importantes. El número de sucursales de cadenas comerciales cerradas en el interior del país ya superó el 30%, aseguró la dirigente empresarial. Y Fundarredes señala que en Guárico de manera reiterada se ha monitoreado el desmantelamiento de pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de aeronaves vinculadas a las bandas del narcotráfico. Escuchemos. En Guárico, de manera reiterada, se ha monitoreado el desmantelamiento de pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de las aeronaves vinculadas a bandas de narcotráfico en coordinación con bandas criminales y organizaciones guerrilleras, lo que ha generado un patrón que visibiliza la existencia de grupos organizados y criminales que realizan actividades ilícitas en el territorio nacional. Y aunque el Estado venezolano despliega en la zona operativos policiales y militares que anuncian el desmantelamiento esta semana de 8 de esas pistas, no se ataca el problema estructural que radica en la existencia y operación de estas organizaciones criminales. Por el contrario, las actuaciones oficiales incurren en excesos que van desde allanamientos irregulares y saqueos de vivienda hasta ejecuciones extrajudiciales. 3 hombres relacionados con la banda delictiva El Tren del Llano murieron esta semana durante un enfrentamiento con los cuerpos policiales, mientras otro miembro de la banda fue hallado sin vida en la vía Tucupido tras un ajuste de cuentas. También en esta entidad denuncian extorsiones bajo amenaza de muerte a ganaderos y familiares por parte de esa estructura criminal, especialmente en la población de Saraza. En Guárico, de manera reiterada, se ha monitoreado el desmantelamiento de pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de las aeronaves vinculadas a bandas de narcotráfico en coordinación con bandas criminales y organizaciones guerrilleras, lo que ha generado un patrón que visibiliza la existencia de grupos organizados y criminales que realizan actividades ilícitas en el territorio nacional. Y aunque el Estado venezolano despliega en la zona operativos policiales y militares que anuncian el desmantelamiento esta semana de 8 de esas pistas, no se ataca el problema estructural que radica en la existencia y operación de estas organizaciones criminales. Por el contrario, las actuaciones oficiales incurren en excesos que van desde allanamientos irregulares y saqueos de vivienda hasta ejecuciones extrajudiciales. 3 hombres relacionados con la banda delictiva El Tren del Llano murieron esta semana durante un enfrentamiento con los cuerpos policiales, mientras otro miembro de la banda fue hallado sin vida en la vía Tucupido tras un ajuste de cuentas. También en esta entidad denuncian extorsiones bajo amenaza de muerte a ganaderos y familiares por parte de esa estructura criminal, especialmente en la población de Saraza.
En Guárico, de manera reiterada, se ha monitoreado el desmantelamiento de pistas clandestinas para el aterrizaje y despegue de las aeronaves vinculadas a bandas de narcotráfico en coordinación con bandas criminales y organizaciones guerrilleras, lo que ha generado un patrón que visibiliza la existencia de grupos organizados y criminales que realizan actividades ilícitas en el territorio nacional. Y aunque el Estado venezolano despliega en la zona operativos policiales y militares que anuncian el desmantelamiento esta semana de 8 de esas pistas, no se ataca el problema estructural que radica en la existencia y operación de estas organizaciones criminales. Por el contrario, las actuaciones oficiales incurren en excesos que van desde allanamientos irregulares y saqueos de vivienda hasta ejecuciones extrajudiciales. 3 hombres relacionados con la banda delictiva El Tren del Llano murieron esta semana durante un enfrentamiento con los cuerpos policiales, mientras otro miembro de la banda fue hallado sin vida en la vía Tucupido tras un ajuste de cuentas. También en esta entidad denuncian extorsiones bajo amenaza de muerte a ganaderos y familiares por parte de esa estructura criminal, especialmente en la población de Saraza. En Guárico, de manera reiterada, se ha monitoreado el desmantelamiento de pistas clandestinas para el Bueno, seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre, se está desarrollando una pequeña iniciativa empresarial y educativa en varios sectores populares de Caracas. Y estos son los pequeños centros educativos que se manejan como centros de instrucción y de mayor educación a los niños y jóvenes venezolanos de barriadas populares, siendo una oportunidad para obtener ingresos por parte de docentes venezolanos que viven en esas barriadas. Según la ONG, el informe de la ONG Un Estado de Derecho, se evaluó esta iniciativa comunitaria e indica que hay 62 centros pedagógicos alternativos solamente en Petare, el barrio más grande de Venezuela, en la ciudad de Caracas. Allí hay el resultado de trabajar como un colegio público, pero a nivel más económico para las familias que viven en esos sectores, que de esta manera garantizan un efecto educativo claro en sus hijos y en los adolescentes venezolanos abandonados por el sistema educativo nacional. Y a esta hora, pues queremos felicitar. El día de hoy está Colombia Check cumpliendo 6 años combatiendo la desinformación. Escuchemos su audio boletín. Llegó la Barcelona. ¡Épale! Llegó lo que esperaba. El audio boletín, el beta verificado. No dejen que te jueguen kikiriwiki. Paren la oreja y preparen un negrito, que lo que traemos, tú sabes, está claro, no es labia, es la pura verdadita. ¿Han leído muchos rumores en redes sociales últimamente? A cada rato les envían mensajes con información dudosa por WhatsApp. ¿Ya les duele la cabeza de que les anden metiendo gato por liebre con montajes y estafas? Tranquilitos, con Conectando Caminos por los Derechos, el audio boletín que sacamos mes a mes en Colombia Check, les contamos de manera fácil y rápida qué tan cierto es todo lo que andan diciendo sobre migración venezolana en redes sociales. Pilas, que aquí vamos con el 5º episodio del año. Habla para ustedes Paula Andrea Jiménez. Miren, nosotros sabemos que la llegada a un nuevo país no es pan comido, como lo pintan a veces, y menos en aspectos laborales, porque la mayor parte de las cosas funcionan distinto. Paren la oreja, que aquí les voy a contar rapidito algunos aspectos importantes que tienen que saber sobre el trabajo en Colombia. Número 1. ¿Qué documentos necesito para laborar aquí? Puede ser el permiso por protección temporal o el PPT, el permiso especial de permanencia o el PEP, el permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, la visa de migrante, la visa de visitante o de residente, la cédula de extranjería o el estatus de refugiado. Número 2. ¿Cuáles son los tipos de contrato que hay en Colombia? En Colombia existe el contrato por obra-labor, contrato de trabajo a término fijo, el contrato de trabajo a término indefinido, contrato de aprendizaje y contrato laboral, ocasional o accidental.
También existe el contrato de prestación de servicios, pero es distinto de los otros porque en este no hay un vínculo formal con la empresa, lo cual significa que el contratista, es decir, la persona que trabaja, debe cumplir con unas funciones pactadas, pero no se le puede exigir el cumplimiento de horarios, por ejemplo. Número 3. ¿Qué les deben garantizar si tienen un contrato de trabajo? Lo principal, presten atención, es la afiliación al Sistema General de Seguridad Social, que incluye salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar. Y ojo, también tienen que tener acceso a vacaciones, prima de servicios y cesantías. Así que pilas. En caso de que en algún momento les vulneren sus derechos laborales, pueden comunicarse con alguno de los centros de orientación y atención laboral Colabora del Ministerio del Trabajo. La línea gratuita nacional es 01-8000-513-100. Y si quieren tener información más detallada, pueden leer nuestro explicador completo en colombiacheck.com. Pero bueno, resulta que no solo el trabajo es distinto en Colombia. Los procesos para obtener la nacionalidad también. Si ustedes, como migrantes venezolanos, tienen o planean tener hijos en Colombia, deben saber que su reconocimiento como colombianos no es automático, sino que deben cumplir ciertos requisitos y seguir unos pasos para hacerlo efectivo. Mi gente, según la resolución 8470 de 2019 y una actualización con la resolución 8617 de 2021, es necesario que uno o los dos padres sean migrantes venezolanos y tengan al menos uno de estos documentos. Presten atención: cédula de extranjería vigente, permiso por protección temporal o PPT, permiso especial de permanencia, el PEP, pasaporte venezolano vigente o vencido y, o en todo caso, cédula de identidad venezolana vigente o vencida. Una vez tengan alguno de los documentos mencionados, basta con que uno de los padres o los dos vayan a alguna de las sedes de la registraduría y lo presenten junto con el registro civil del menor. Pero ojo con eso, esta medida aplica para hijos e hijas de migrantes venezolanos que nacieron en Colombia a partir del 19 de agosto de 2015. Por ahora, tiene validez hasta el 21 de agosto de 2023. Y como la idea es que aquí despejemos dudas y pongamos todo, como dicen por ahí, en palabras de cristiano, aprovechamos de una vez para aprender cómo se pueden corregir errores en el PPT, el permiso por protección temporal. Y es que se ha visto de todo. Miren, nombres incompletos, nombres o apellidos equivocados, fotografías que corresponden a otra persona, defectos en la firma, etc. Y hay que ponerle cuidado al asunto porque por estos errores quienes portan el documento podrían no ser reconocidos en empresas públicas y privadas, incluso verse impedidos para acceder a derechos educativos, laborales, de salud, entre otros. Pero bueno, para que esto no les pase hay varias rutas, presten atención. La primera es que ingresen a la página web de Migración Colombia y busquen el botón Modificación Datos RUM. Allí tendrán que llenar un formulario para solicitar las correcciones necesarias en su PPT. Pero pilas, que este método solo funciona hasta antes de que pasen a la fase 2, es decir, el registro biométrico. En caso de que los errores persistan en la fase 2, la persona afectada debe informarle al operador de Migración Colombia al momento de la toma de los datos biométricos. Esto significa que sí es posible corregir los errores en los documentos, pero hasta ahora la opción específica que ofrece Migración Colombia es presencial, ir a sus oficinas. La otra ruta implica ingresar a la página web de Migración Colombia y buscar la pestaña de PQRS para hacer la solicitud por medio de un derecho de petición. Una vez enviado, se debe esperar qué respuesta dan desde la institución en los plazos establecidos. Y el brochecito de oro con el que cerramos es que no es cierto que los migrantes venezolanos serán deportados solo por quedarse sin RUM, es decir, sin el registro único de migrantes venezolanos, tal como andan diciendo por ahí en WhatsApp e Instagram. Si bien solo había plazo para hacer el registro para optar por el PPT hasta el 28 de mayo de 2022, el no cumplimiento de la medida no necesariamente implica deportación automática. La persona afectada también puede recibir, por ejemplo, una sanción económica o incluso ser expulsada, pero Migración Colombia será la institución encargada de revisar el caso y decidir qué consecuencias tendrá. Síganos
Síguenos en Twitter y TikTok como @colcheck y en Facebook e Instagram como @colombiacheck. Nos escuchamos el próximo mes. Este contenido fue producido por Colombia Check en el marco del programa Conectando Caminos por los Derechos, financiado por USAID, con el fin de ofrecer información verificada, confiable y pertinente a la comunidad migrante venezolana, residente o de paso por Colombia. Esta pieza se puede reproducir total o parcialmente de forma libre, respetando el sentido de la información. Bueno, y después de este reporte nos vamos a la pausa comercial musical del momento y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, el tema es Hay Amor con May Bahía y Guainía, que nos ha presentado ese tema durante la tarde de hoy para iniciar de forma bastante sabrosa el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos con más información. Y a 2 meses de la entrada en vigencia del cobro al impuesto de las grandes transacciones financieras, el 60% del sector hotelero no se ha adecuado para obtener el tributo pese al gran volumen de transacciones con divisas. La reforma de la ley del ingreso de las grandes transacciones financieras que entró en vigencia el 28 de marzo impone una alicuota del 3% de las operaciones realizadas en moneda extranjera o criptomonedas ante comercios calificados como sujetos pasivos especiales. Todavía en el sector hay muchos operadores que no han podido adaptarse a la norma, todavía hay mucho retraso en la incorporación de las máquinas digitales, máquinas fiscales y en la adaptación del software para el sistema administrativo. Lo ha dicho Leudo González, presidente de Conceturismo, durante el 28ª exposición de las agencias de viajes y turismo y Avivac. González también destacó además que desde finales del año pasado, con la flexibilización de la cuarentena, ha habido una recuperación activa del turismo en el país, específicamente durante la temporada del Carnaval y la Semana Santa, pues en esa fecha los turistas visitaron lugares que estaban rezagados como el estado Mérida. Bueno, el economista José Miguel Farías ha publicado unas estadísticas sobre el tema del ingreso económico de la población venezolana. Son contundentes. Esto es un informe que presenta la firma Ecoanalítica, en la que se indica por parte de esta firma económica que el 90% de la población venezolana tiene ingresos mensuales entre $0 y $300. Segmentando esta información, 52,6% de la población gana menos de $100 al mes. 39,2% de la población gana entre $100 y $300 al mes. Venezuela se arregló, pero para muy pocos, afirma el informe de Ecoanalítica. Es increíble que el 52% de la población venezolana gana en menos de $100. ¿Esto qué quiere decir? Al cambio en pesos, estamos hablando, en peso colombiano, estamos hablando aproximadamente de unos 37,000 pesos. Es el ingreso promedio del 52% de los venezolanos. Increíble. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela es Noticia, a través de este dial, el 1160 Radio San José de Cúcuta, en nuestras redes sociales oficiales, enlazados en esta segunda hora con Aruba Estéreo 91.5 FM. Agradecemos en el Control Master a Alex Meneses, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta mañana. Hasta mañana, cuídense. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura, en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.